Hacíamos referencia más temprano a lo que está sucediendo en Montevideo con la solicitud de juicio político a la intendenta de la capital uruguaya, que ha sido formalizada en el ámbito de la Comisión de Constitución del Senado de la República. Vamos a dialogar ahora con uno de los promotores de esa instancia en el ámbito de la Junta Departamental, el edil por la oposición, integrante del Partido Nacional, Diego Rodríguez. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, es un gusto. ¿Qué lo llevó a adoptar esta decisión? ¿Por qué la solicitud de un juicio político a la intendenta de Montevideo, ahora a estudio en el Senado de la República? Bueno, nosotros desde que asumió la intendenta Cose allá por noviembre del 2020, hemos tenido un sinfín de desprecios, por así decirlo, por parte de la jefa comunal a lo que es el legislativo departamental. Nosotros venimos realizando distintos pedidos de informes a efectos de conocer el funcionamiento, gastos, designaciones, etcétera, y en su mayoría esos pedidos de informes nunca eran respondidos, y si lo eran, de 6 preguntas, de 10 preguntas, por ejemplo, solamente se respondían 2, o limítese simplemente a ir a la página web que allí encontrarán la información, 1, 2, 3, 4, 5 veces, hasta que, bueno, la bancada de Diles, en este caso del Partido Nacional, conjuntamente con la del Partido Colorado, decidimos que esto ya no tenía ya más sustento y llamamos a la intendenta allá por el mes de octubre a la Junta Departamental para que concurra al legislativo a explicar y a responder estos pedidos de informe que quedaban en el camino. A ver, acá hago un paréntesis, son pedidos de informes que es para que la ciudadanía conozca en qué gasta y cómo gestiona la intendenta de Montevideo con los recursos de todos los contribuyentes. Dicho esto, cuando se la comunica a la intendenta, decide no ir a la Junta Departamental a explicar los pedidos de informes que no son respondidos, y bueno, no quedó más remedio que utilizar el artículo 296 de la Constitución de la República, que nos ampara al respecto, en donde, bueno, se manifiesta que si la jefa comunal, en este caso, no concurre a responder los pedidos de informe, tenemos el mecanismo, la posibilidad de elevar este mecanismo de juicio político, que fue lo que hicimos, lo derivamos al Senado y ahora la llave lo tiene justamente la Cámara Alta del Parlamento. Ahora, es la misma Cámara que no tiene los votos, en definitiva, para dar andamiento a esta solicitud, que en su caso más extremo culmina en la destitución de la intendenta. ¿Por qué promover un mecanismo que no habrá de cristalizar en definitiva? Bueno, sabe, lo que nosotros hicimos, si bien sabemos que este mecanismo no va a terminar en buen puerto para nosotros, es exponer lo que es la gestión de Carolina Cose, es exponer ese abuso de poder constante que ella utiliza, obviamente despreciando a las minorías en Montevideo, porque la Junta tiene las mayorías automáticas, y también creo que está bueno mandar un mensaje al contribuyente, a la ciudadanía, a quien habla, por ejemplo, todo el tiempo me están preguntando, che, ¿y qué más se puede hacer? A esta señora le sale todo gratis, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo se sigue? Bueno, solo tenemos el mecanismo que es extremo, como usted bien decía, que es el de juicio político, y si no va a la Junta, tendrá que ir al Parlamento, a la Cámara Alta, porque yo hay una frase que siempre digo, Carolina Cose no le gusta que la controlen, se cree impune, pero tengo una mala noticia, no lo es, y por lo tanto tendrá que hacer los descargos en la Comisión de Constitución, y en todo caso tendrá que ir personalmente, si es que así lo desee, a la comisión a explicar. Me parece que, insisto, si bien esto no va a terminar en lo que tiene que ver con el fin del juicio político, creo que es una buena señal para el sistema democrático, por más que algunos lo cuestionen. Obviamente, el Frente Amplio cuestiona este tipo de mecanismos porque es la parte implicada, es una pieza de su fuerza política. Creemos que es necesario y justo que la intendenta le brinde explicaciones al Parlamento, que en el Parlamento, en definitiva, está la representación de todo el pueblo. ¿De dónde viene esto de que no le gusta que la controlen? Si en definitiva lo que se realiza con los dineros municipales es de público acceso. Sí, a ver, algunas cosas sí y otras no. Cuando nosotros decimos que no le gusta que la controlen, es que cuando nosotros, por ejemplo, para el televidente recordarle este último caso bien fresquito de lo que tiene que ver con el último festival, en donde se gastó casi $1 millón y se recaudó 200.000. Al haber hecho un pedido de informes al respecto, que todavía están en tiempo y forma y plazo, digamos, para responderlo, la presión mediática por solicitar este tipo de información fue tal que la Intendencia
no le quedó más remedio que hacerlo público. Por lo tanto, nosotros creemos que el control a la intendenta no le gusta porque cuando preguntamos sobre determinados gastos, cuando preguntamos sobre determinadas contrataciones, como por ejemplo los ex custodios del presidente Tabaré Vázquez, que lo puso a dedo en la Intendencia de Montevideo, no respondió. Y por lo tanto, lo único que tuve que hacer fue llamarla a Comisión General. No se hizo presente, obviamente, y sí fue el prosecretario y la secretaria general de la intendenta. A COSE no le gusta que la controlen, no le gusta que la controlen tampoco en Antel, como ya todos sabemos. Un Antel Arena que estaba presupuestado en 40 millones terminó costando 120. Tenemos las pruebas en la justicia. Cuando fue ministra de Industria, alquilaba una sede en la peatonal Serrandí a 1 millón de pesos por mes. Cuando el gobierno de la coalición accedió al poder, dejó sin efecto ese contrato y pasaron las oficinas del ministerio a estar en la dependencia de ANCAP. Bueno, es un modo operandi, un mecanismo que viene realizando Carolina Cose en lo que tiene que ver con la administración y gastos de los dineros públicos, que, como yo bien le decía, no le gusta el control porque cada vez que le estamos arriba del tema, ella evade los mecanismos para explicar el porqué. Ahora, no todos en el oficialismo a nivel nacional coinciden con la aplicación de este mecanismo. ¿Existen diferencias, discrepancias también en la aplicación de esta vía en lo interno en el oficialismo nacional? Sí, yo, para ser bien sincero, a veces lamento un poco que existan estas discrepancias porque entiendo que después se la critica a la intendenta, pero cuando, por ejemplo, el Senado tiene la llave para llamarla a un correctivo, por así decirlo, se le critica la herramienta. La herramienta existe, es constitucionalmente correcto, o sea, estamos dentro de lo que avala la Constitución y violar la Carta Magna es lo peor que se puede hacer, y en este caso la intendenta incurrió. Y bueno, habrá que ver el Senado ahora qué es cómo lo estudia la coalición, en este caso de gobierno, ver cómo se abroquela al respecto, conocer qué piensa el Frente Amplio, porque más allá de algún tuit colgado por ahí, me gustaría saber que se le preguntase a los senadores si violar la Constitución está bien o está mal. Yo entiendo que está mal y creo que ellos también entienden que está mal. Por eso me parece que no hay que politizar tanto el tema, porque acá hubo una infracción y me parece que si bien algunos no están conformes con esta herramienta, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Nosotros también hacemos caso a lo que se nos dice en la calle, que, che, pónganle un freno a Carolina Cose, y me parece que ante la sucesión sistemática de hechos de que no querer que se la controle y de evadir estos mecanismos y de ningunear a la Junta Departamental, no nos quedó más remedio que iniciar el mecanismo de juicio político que se inició en la Junta, y ahora la Comisión de Constitución es quien es mano, por así decirlo, y veremos cómo se avanza. ¿Y ese freno no puede estar vinculado también a su carrera, a su proyección política de cara a las elecciones nacionales del año 2024? ¿En qué sentido, me pregunta usted? ¿No puede ser también pensando en generar situaciones que terminen afectando esa precandidatura que posiblemente tenga pensada anunciar en los próximos meses? Sin duda, no me cabe ninguna duda que ya con los antecedentes que yo les manifestaba en Industria, en Antel y ahora en la Intendencia, derrochando dineros públicos cuando se gasta $1 millón y se recauda solo 200.000, sumado a un juicio político, creo que obviamente la imagen de la intendenta está bastante desgastada a nivel político, por más que algunas encuestas que allí se dan la muestran como que está haciendo una buena gestión en Montevideo. Obviamente me parece que el freno está justamente por esto que usted bien manifiesta, que comparto completamente de que se viene una interna grande entre Carolina Cose y Yamandu Orsi, ya precandidato del Frente Amplio. Imagínese que esto no le vendría nada bien a la ingeniera Cose. Pero bueno, acá no estamos para hacer cálculos electorales. Es la intendenta de Montevideo. Si no quiere serlo, que dé un paso al costado, que sea precandidata de su fuerza política y que deje el lugar a alguien que sí quiere ser intendente en Montevideo. Veremos cómo transcurre en correr el tiempo. ¿Cómo sigue esta situación a nivel parlamentario? Bueno, ahora la Cámara Alta, en este caso bajo la Comisión de Constitución, ya se le notificó a la intendenta Cose que puede hacer los descargos de forma escrita o hacerlo presencial. Después de Semana Santa, la primera sesión de la comisión va a estar tratando este tema. Veremos si la intendente se hace obviamente efectivo su concurrencia, o manda a alguien a representarse, o envía los descargos al respecto. Después la comisión dará la discusión, se pasará al pleno y se verá cómo se sanciona o no este tema. Yo espero que
que se dé trámite. Yo soy optimista y me parece que por lo menos, si bien no están los votos, está bueno que se dé un debate porque va a ser bastante interesante, permítame el término, escuchar distintos, exposiciones, tanto del oficialismo como de la oposición, sobre este tema. Va a ser bastante interesante y creo que justamente, como le decía, creo que es algo bueno para la ciudadanía y conocer de qué lado está cada legislador. Rodríguez, gracias por estos minutos, por estas explicaciones. Ha sido muy amable, ¿eh? Por favor, es un gusto. Saludos.